estadio de Bucaramanga al batallón es una cuadra. Entonces bajó el ejército y la solución fue empezar a repartir bala a diestra y siniestra en las tribunas, 4 muertos, 30 heridos. Sus colegas opinan que el título de Colombia en el 2001 no tiene mayor validez porque primero Argentina no vino y segundo porque Brasil mandó a la suplencia. Supuestamente 7 gatos en la portería del Racing. Y después de eso fue que empezó la maldición. Cuando perdieron tanto, empezaron a buscar los gatos y encontraron 6. Y a todos los amigos de la promoción 97. Entonces, ¿97? Sí, claro, los argentinos en el fútbol realmente tienen muchas historias. Por ejemplo, los argentinos fueron los que acuñaron el término chilena. Escorpión, que es una jugada acrobática que es Made in Colombia, porque es que no solamente la hizo Higuita sacando el balón en... No sabía, y vamos a hablar de dónde viene la palabra volante en el fútbol, y corríjame si estoy equivocado. ¿Era gol de Yepes? Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil. Buenas amigos y amigas, aquí cumpliéndoles con una edición más de BDD Podcast, Viernes de Desmitificación. Muy contentos de estar acá con ustedes una vez más. Mario, ¿usted qué? ¿Es futbolero o no? Muy buenas a todos. Sí, no, todo bien. No, pues más o menos. A mí me gusta el deporte, yo lo veo, lo disfruto, sobre todo cuando es con amigos, fiestas, finales, todo eso. Pero yo no soy muy seguidor fiel, yo no me sé los nombres de nadie, de los más famosos nomás. Pero me gusta, digamos que la fiesta del deporte y sobre todo la de fútbol, que fue con la que crecimos, los mundiales. Tengo amigos que son muy fanáticos, entonces me encanta ir a verlos con ellos y disfrutar esos partidos. Pero sí tengo que confesar que no soy un experto en ningún tema del fútbol, en ningún deporte en general. Acá no somos expertos en nada. Exacto. Aquí vamos a aprender un poquito. Bueno, yo soy de pronto un poco más futbolero que usted, pero no tanto como algunos amigos. Yo tengo 2 amigos del colegio que sí son Biblias. Yo pues ahí un poquito. Sí me gusta bastante el fútbol, pero bueno, tampoco soy un experto. Y como les comentamos cuando hicimos el primer capítulo, cuando no sepamos algo y el tema sea como delicado, mejor traer a alguien que sepa. Eso sí, ¿para qué nos ponemos a hablar pendejadas? Para que lo corrijan a él y no a nosotros. Sí. Exacto. Y entonces como hoy vamos a hablar de fútbol, entonces sí fue mejor traer una persona que sepa. Hoy tenemos el primer invitado en el Viernes de Desmitificación, cosa que me pone muy feliz. Además de que es el primer invitado, pues es un hermano del alma. Somos amigos desde que tenemos 11 años, del colegio, de la Fundación Colegio WIS, colegio del cual estoy profundamente orgulloso. Sí, claro, yo amo mi colegio. Aprovecho para mandar un saludo al profesor Irenarco Ariza y al profesor Javier Guarín. Y a todos los amigos de la promoción 97. Entonces... ¿97? Sí, claro, marica. Promoción 97. Y eso que yo era el más pelado. No, mentira. No. Yo era más joven un año que los demás, pero hay otro amigo que era 2 años más joven que los demás. O sea, el man se graduó de 15 años. Sergio Suárez, a quien le mando ahí. Yo me gradué de 15 años. Yo cumplí 16 después de graduarme. Por eso me salvé del servicio. Bueno, sí. Bueno, el amigo que nos va a acompañar hoy, hay una cosa que yo le envidio a él y le admiro mucho, que es que él cuando niño tenía muy claro lo que quería hacer cuando grande, huevón. Y eso me parece a mí una cosa súper extraña. Yo, por ejemplo, yo todavía no sé qué quiero ser cuando grande. Este man, si usted le preguntaba a los 11 años y él decía narrador de fútbol. Lo tenía clarísimo. Y hoy en día, pues, él es periodista y se dedica a su carrera como periodista. Él trabaja en la Cámara de Comercio de Bogotá, pero también tiene su segunda profesión, que es la de narrador de fútbol. Él comenzó narrando en Bucaramanga para Todelar y para Caracol, para Colmundo Radio. Después, cuando se mudó a Bogotá, ya dio el salto, digamos, a la narración internacional,
trabajando con el medio argentino Secta Deportiva. Ya él empezó narrando los partidos de la cancha Marte, el campeonato de la cancha Marte, pero ya hoy en día él narra partidos ya de talla internacional, ya ha narrado partidos de Liga de Campeones, ha narrado partidos de Mundiales de Fútbol y con un gran cariño, con una profunda admiración, les quiero presentar a mi amigo del alma, Yair Quintero. Yair, bienvenido hermano. Hermano, qué alegría y con los buenos días para ustedes y por supuesto para todos los oyentes y televidentes de Viernes de Desmitificación. Es un orgullo estar aquí compartiendo este escenario con un hermano de la vida, como él mismo lo decía. Una amistad de más de 30 años, nos conocimos de niños, hoy en día ya en otras instancias, pero seguimos manteniendo la amistad y es lo más importante. También a Mario lo conozco de la universidad, obviamente, no estudiamos juntos, pero Y por ahí Yair, compartimos algunos momentos y... por ahí compartimos Sí, muchas amistades. exacto, sí. Y no, pues muy, en muy el mismo contento de ciclo. estar aquí y sobre todo de ser el primer invitado, digámoslo. Me asusta un poco yo cuando habla de experto porque pues uno sabe cositas, pero pues no todo, pero ahí más o menos... eh, Pero se defiende, se Sí, defiende. me defiendo. Y digamos que en el tema de la narración, yo comencé siendo reportero de transmisiones de fútbol en campo, ¿sí? Luego evolucioné al comentario y Como Ricardo Jorge, usted era Ricardo Jorge. más o menos, sí. Abajo en el... Usted era de las preguntas a los jugadores de, bueno, ¿cómo les fue? No, yo era el que a muchos técnicos, porque tengo varios en la cabeza que lo miran a uno de arriba para abajo y le decían, ¿qué? Profe, una pregunta. De hecho, uno de ellos falleció el año pasado, un técnico colombiano. Me queda ese mal recuerdo, ¿no? Digámoslo, de eso que pasó. Como otros jugadores o exjugadores que en su época de futbolistas le hacían el feo a la prensa. Hoy en día se hacen llamar periodistas y están en varios medios a nivel internacional. Ah, oiga, pero es que uno ve, por ejemplo, ESPN, a mí me parece que ya hay demasiada gente, weón. O sea, uno ve Y en ESPN ya son 30 personas hablando. puta, o sea, eso está lleno de jugadores, o sea, todos Es hablando que al tiempo, el que no consiguió entrenar se peleando. mete ahí Sí, en no, ese no, sí, cuarto. me parece que ya es demasiado. Es que también creo que se le da como mucho análisis al análisis, como que se pasa ya de calidad de analizar algo 2 horas previa, de 3 horas, post partido de 5 horas. Sí, sí, sí. La gente también duerme y me parece que como que se exagera un poco la nota. A mí personalmente me gusta cuando veo debatir, por ejemplo, al profe de Vélez, a Iván Mejía y por ahí a Refisal, porque mal que bien los manes saben de fútbol, pero esas conversaciones donde se mete el Tino, Fabián Vargas, Valenciano, que no, realmente... No, y a veces se pegan unas enredadas tratando de explicar una vaina porque que no tiene ya nada de sentido. Y no solamente en fútbol, ESPN está haciendo lo mismo en casi todos los deportes. Aquí lo mismo están haciendo con fútbol americano, con hockey. Ahorita en el Super Bowl tenía como 15 personas en ese panel hablando. Solo para analizar los equipos antes de que empezaran a jugar. Sí. Y bueno, y en el tema de la narración, pues sí, ya después hice algunos cursos con narradores argentinos, algunos de ESPN. Eso fue en pandemia más que todo, ¿no? Como en ese momento de pandemia. Y tuve la posibilidad de trabajar con Secta Deportiva casi año y medio. Pasa es que ellos también ya tienen estudios propios en Buenos Aires. Entonces la transmisión antes se hacía muy parecido a lo que estamos haciendo hoy en día, en vía streaming, pero ya con estudios propios, pues ellos producen mejor el producto, valga la redundancia, desde allá. Pero igual mantengo una muy buena relación con ellos. Fueron las personas que me dieron la oportunidad, digamos, en sí, de debutar en el relato y muy agradecido siempre con ellos. Y bueno, estamos aquí para hablar de fútbol y de otras cositas y qué mejor que con amigos y hermanos de la vida. Bueno, yo quisiera comenzar con una pregunta, puede ser incómoda, pero quiero Pero comenzar hay que por ahí. Láncela, hacerla. mijo. Em, Muchos colegas suyos opinan que un narrador deportivo o un periodista deportivo no puede ser hincha. Usted claramente que no cumple con ese precepto porque es el hincha número uno del Atlético Bucaramanga. ¿Qué opina usted al respecto? Es que Joao, uno antes de ser periodista deportivo, relator o comentarista de fútbol, uno es hincha. Uno conoce a su equipo. Yo siempre he dicho que el equipo de fútbol de uno es casi que el primer amor, ¿sí? Y en mi caso ha sido el primer amor con varias traiciones, pero siempre sigo enamorado. Cosa que el año pasado me dieron la gran alegría que esperé toda mi vida.
no, es difícil separar. Ahora, yo lo que sí creo es que puede existir un equilibrio entre lo que uno emite y lo que uno siente. Ahora, en el caso del narrador, quizá puede que llegue a ser un poco más difícil de extrapolar esa parte. ¿Por qué? Porque si uno le está narrando al equipo de uno y hay un gol del equipo de uno, pues uno se va a emocionar. Y no es la Se misma va a emocionar, emoción sí. que uno va a sentir si narrara el gol de otro equipo, pero se puede manejar. Ahora, yo no he tenido la fortuna de narrarle a mi equipo, todavía no. No, ¿No? todavía no. Y no puedo decir, perdón, cómo sería como ese sentimiento, pero lo que sí sé es que uno puede equilibrar las cosas y mantenerse un poquito al margen. Creo que es más complejo para el comentarista, porque ya en el análisis la pasión puede que le gane un poquito. Ujú. De acuerdo, no, y es que es imposible alguien ser tan pegado y conocer tanto de un deporte, tiene que ser hincha de alguien, tiene que serlo, o sea, si uno no es hincha, uno no se mete en Pero esa miren industria. que Empecemos aquí en por ahí. Colombia eso digamos que no genera tanto ruido como en otros países, por lo menos en Argentina, que digamos en Argentina sí es casi que un código civil que el periodista deportivo oculte su pasión. Obvio. Son muy neutrales, son muy Uy, neutrales. pero yo he escuchado narraciones argentinas donde, por ejemplo, River o Boca y Claro, lo que pasa es que son se les narraciones nota. partidarias, es decir, son narraciones no pagas por el club, pero sí digamos no sé, como enfocadas en el club, ¿sí? Es diferente que fuera un medio Ok, general o ok, un ok, medio ok, ok, nacional. ok. O sea, es por ejemplo Pero, el pero, canal de Boca que está Claro, narrando. sí, Ok, pero ok. usted sí ve cuando ve partidos internacionales, los periodistas argentinos son muy neutrales cuando celebran el sí, gol. claro. En cambio, los colombianos No, 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 y para aquí es un nada. secreto a voces, o sea, aquí fácilmente uno puede Sí, sí, deducir sí. de quién es de qué equipo ¿De qué hincha? en los comentarios, Uy, a los costeños le nota mucho, no, pues mucho, mucho imagínate, y que a los son países también, del Junior. Mm, y a los sí. rolos también. Y a los rolos también. A Perea se le notaba muchísimo que era hincha del Junior, weón, demasiado, demasiado. Bueno, sí, es que Mm, les decía desde el principio. Más sí, adelante sí, con sí. Junior hay una historia, ¿no? Sí, pero será la misma con la misma de Bucaramanga, ¿no? Sí, claro, La claro. esa. Oiga, venga, pues metámonos en eso. Y si Eh, vamos a una vez a romper unos mitos aquí, porque am- a eso estamos, a romper metámonos mitos. en eso. Ese hubo un evento en Bucaramanga en el año en que yo nací. De hecho, o sea, en 1981. De hecho, cuando sucedió yo tenía por ahí, no sé, 2, 3 meses de nacido. Y a mí me dejaron en la casa porque, bueno, Adilson y yo tenemos nombres brasileros por una razón, y es porque somos hijos de padres muy futboleros. Eh, Me mató el mío, entonces, ¿eh? Me mató. El mío me mató. no, a mí Está también. demandado, el hombre está demandado allá en Bienestar Familiar en Bucaramanga. Bueno, usted le puso los dos nombres, ¿no? A mí solo me Y me pusieron uno. salvé que me hubiera puesto Pelé. Pele Quintero no suena mal. No, a mí sí no me gusta. Lo oculto a morir. O sea, de hecho, los únicos que me llaman así son ustedes los del colegio porque me conocieron así, pero ya hace más de Porque, 20 porque se años llamaban ese lista. nombre está sepultado. Bueno, resulta que en el 81 mi papá se fue con mi mamá para fútbol y era una semifinal contra Junior en el destartalado estadio Alfonso López, que hoy está más bonito y se llama el Estadio Américo Montanini, que le cambiaron el Yo no sabía nombre. que le habían cambiado el nombre. Sí, Sí, el es año verdad. pasado cuando quedó campeón en Bucaramanga le cambiaron el nombre. Eh, que Américo Montanini pues es un jugador legendario del Atlético Bucaramanga, un argentino que se quedó viviendo en Bucaramanga y sus hijos son bumangueses, sus hijas bueno, son bumanguesas. Resulta que en el 81, y ahí sí ya le voy dejando poco a poco el tema a Yair que está más dateado que yo, hubo pues, un robo hacia el final del partido. El árbitro pitó penalti a favor del Junior y los hinchas se metieron a la cancha a levantar al árbitro, a levantar a los del Junior. Se formó el propio pleque-pleque ahí en el estadio. Eh, patada va, patada viene. Tuvo que meterse el ejército y el ejército al ver que no podía controlar la situación empezó a dar plomo y mató creo que fue a 7 personas. La gente se volvió loca. Mi papá me contaba que pues, mi mamá me había tenido a mí hacía como 2, 3 meses. Yo no sé qué hacían en fútbol, pero bueno. Y bueno,
Mi papá que tuvo que salir, o sea, tuvo que Sí, salir a era eso. empujones y dando pata para poder salir de ahí, para poder sacar a mi mamá del estadio. Fue tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, pues el tema fue el siguiente. Eso fue el 16 de octubre del 81, como lo mencionaba Joao. Era un partido entre Bucaramanga y Junior. Bucaramanga tenía posibilidades altas de clasificar no a la final, sino como a lo que llamaban en esos momentos como los octogonales, como los cuadrangulares de hoy en día, ¿no? Y el rival era Junior, de Barranquilla. Junior comenzó ganando. Luego Bucaramanga empata con un gol de un argentino llamado Paruso, que fue su ídolo de Tigre en el fútbol argentino. De hecho, Paruso no dejó muy buen recuerdo en Bucaramanga porque llegó como una gran estrella y pasó muy poco, pero creo que lo poco que hizo fue ese gol. Y no fue un penalti pitado a favor de Junior, fue un penalti omitido a favor del Bucaramanga. ¿Sí? Ok. Otro argentino llamado Sergio Saturno, que también jugó en Boca, que tampoco fue muy bien recordado en Bucaramanga, es derribado en el área y el árbitro Eduardo Peña se hace loco, ¿no? Es decir, yo no puedo creer que un estadio lleno, en ese momento le quedan al estadio que como 15.000 personas, por ahí, digámoslo, tengan diferente visión al de uno solo. El caso fue que el penalti no lo pitó, la gente se rebotó. Tengo entendido que por ahí Edgar Perea, que venía narrando para Barranquilla, también como que encendió la caldera. Y al final la decisión tomada fue mandar al ejército, como queda ahí nomás del estadio. Para quienes de pronto no conocen, del estadio de Bucaramanga al batallón es una cuadra. Entonces bajó el ejército y la solución fue empezar a repartir bala a diestra y siniestra en las tribunas. 4 muertos, 30 heridos, personas que perdieron su movilidad, algunos que ahora en silla de ruedas, incluso en Bucaramanga hay personas que se ganan la vida vendiendo lotería o vendedores ambulantes que quedaron en silla de ruedas. Un recuerdo bastante triste para el fútbol porque ha sido una de las masacres, se puede decir masacre, más renombradas en el fútbol internacional. Es decir, no nos conocían por ser campeones, pero sí porque hubo bala ese día en el estadio. ¿Qué pasó? Pero sí, fue bastante complejo. Yo alguna vez hablé con un fotógrafo de Vanguardia y me contó por qué él estuvo ahí cubriendo y eso fue terrible, tuvieron que tirarse al piso. En el estadio, no sé si se acuerda, Joao, antes los camerinos eran en norte y en sur y eran como un subterráneo, ¿sí? La gente Sí. se... ¿Ya No, no ya son no son así? así, ya son Ah, motos totalmente diferentes. Y la gente se tiraba a esos camerinos a caer como fuera por salvarse porque, pues hombre, es que estaba lloviendo plomo a lo loco. Entonces, eso fue lo que pasó. Hay una anécdota, sus papás fueron al estadio y lo pueden contar. El mío no fue, pero iba a ir. Resulta que mi papá compraba siempre el abono pues yo tenía ya había para un añito. Y él a mí me llevó a fútbol desde los 6 meses con pañalera y siempre el tetero al lado y toda la vaina, y él me lo cuenta. Y yo quizá no lo recuerdo, pero sí sé que eso fue así. Y entonces ese domingo, mi papá, como todos los domingos, almorzaba, mi mamá le hacía su almuerzo. Vivíamos en el Diamante 2 y el hombre se acostó a dormir y le dijo a mi mamá que lo llamara más o menos por ahí a las 2:20 para arrancar para el estadio y que me alistara a mí. Resulta que el hombre se quedó dormido y mi mamá, pues en vista de que estaba tan profundo, pues lo dejó dormir, ¿no? Normal. Cuando mi papá se levanta más o menos a eso de las 5 y me 20, imagino la emputada. cuando la emputada y el agradecimiento, cuando se levanta a las 5:20 más o menos ya, que el partido estaba terminado, eh, Ah, no, 5 y exacto, 20 ya mi no le dio ni papá tiempo de emputarse. se levantó y así como todo acelerado, le pregunté a mi mamá, me voy para el estadio, me voy para el estadio, y mi mamá, no, es que mire la hora, uy, ¿por qué no me llamó? No, pues lo vi profundo, entonces ahí él se molestó un poquito, porque el hombre es demasiado futbolero y perdió la boleta además, Claro. pero cuando va y prende, cuando enciende la radio y escucha todo lo que estaba pasando o lo que pasó, se acerca y le da un abrazo y le dice que gracias porque en última le terminó salvando la vida. Uno no sabe qué No hubiera sabe, pasado allá y claro. también de paso a mí, porque él me hubiera llevado a mí. Entonces mi papá no estuvo ahí, se salvó de estar ahí afortunadamente, gracias a Dios, pero sí fue un episodio bastante complicado y que la gente no olvida. Siempre, de hecho se llama el Día del Hincha Leopardo, ese 16 de octubre. Al final, no, Por eso sí, es exacto, que, no sé cómo terminó el partido, lo que sí supe es que fue un penal que a Bucaramanga le dejaron de pitar, pero también creo, me parece que el partido termina a favor de Junior 2-1, creo.
y al final como que el equipo no termina clasificando, pero lo que sí fue cierto es que ese episodio nefasto ocurrió en la cancha del antiguo Alfonso López, hoy Américo Montanini. Vea. Oiga, venga. Y sigamos hablando un poco de fútbol colombiano. Varios de sus colegas opinan que el título de Colombia en el 2001 no tiene mayor validez porque, primero, Argentina no vino y segundo, porque Brasil mandó a la suplencia. Hay otros que dicen que el título es completamente válido. Yo personalmente pienso que no es válido. Yo pienso, para mí, el mayor logro de la selección Colombia ha sido el subcampeonato de la pasada Copa América. ¿Qué opina usted al respecto? Yo recuerdo esa Copa América, me acuerdo mucho de esa Copa América 2001 porque casualmente en cine estaban dando la pena máxima. Que el tema de la pena máxima es un Peliculaza, película. Me la peliculaza, repito cada vez que buenísima. puedo. Es difícil de conseguir, Ah, pero es buena, muy buena. Entonces me acuerdo mucho y también por Pedro el Escamoso porque por esa época también sonaba, entonces fue como la película, ¿no? No estaban dándolo. Sí, sí me acuerdo De hecho también, sí. terminaban los partidos de Colombia en la Copa América y entraba Pedro el Escamoso, ¿sí? Porque el otro lo pasaba a Caracol. Pero ya en lo deportivo, eh, pues hermano, o sea, me parece que no tuvo el nivel que todo el mundo esperaba de la Copa América. Además que la selección argentina de esa época tenía un combazo, ¿sí? Que fue la que después clasificó primera al Mundial de Corea y Japón, que después también termina eliminada, pero tiene un equipazo. O sea, Argentina fácilmente en la eliminatoria le clavaron a Colombia como 3-1 en en Barranquilla, ¿no? Bogotá, en ¿Dónde? Bogotá, ¿En Bogotá fue? sí, Que hubo un golazo del Bati fue que se corrió media cancha. exacto, de Crespo y Sí. Batistuta, sí. Entonces, muy seguramente esa Argentina se hubiera llevado esa Copa América de lejos. Aunque Brasil, pues también termina siendo campeón del mundo un año después, entonces también tiene un gran equipo. Pero Brasil vino diezmado, no vinieron los capos. Entonces, pues yo creo que considero que un torneo se mide por el nivel de los participantes y Brasil estaba cojo, Argentina no vino, Uruguay en ese momento no era tampoco estaba como en ese recambio de jugadores y bueno, de ahí para abajo Perú, Ecuador, Bolivia, que mantenían como el mismo nivel. Vino Honduras, recuerdo mucho, que de hecho Colombia le gana a Honduras en Manizales, creo que un gol por cero con gol de Totono Grisales o fue de Bedoya. No recuerdo bien, pero, o en Armenia. El caso es que le ganan a Honduras. Y al final la final en Bogotá con México, que fue un partido bastante aburrido, con un gol de Córdoba de cabeza. Eh, El gol sí fue un golazo. sí, fue un golazo, fue un golazo. Ahora, digamos que Colombia en esa Copa América tenía un equipo bueno, no era un equipazo, era buen equipo. Y pues Colombia fue, Ari sí fue el goleador, ¿no? Ari sí fue el goleador sí, ahí del sí fue el torneo. goleador del torneo. Y fue el mejor equipo de ese torneo medio fantasma, ¿no? Entonces yo no sé, digamos que en la vitrina queda la copa, pero pues en la memoria no queda el sabor completo de cuando se gana algo bien ganado, como por lo menos lo que nos pasó a Bucaramanga el año pasado, que ganamos muy bien el torneo. Y me da Sí. alegría y Que fue sufrido y sufrido. me da orgullo decirlo porque fue muy bien jugado. Pero pues nada, o sea, lo ganó y tiene la validez para la estadística, pero pues para el corazón del hincha quizá no pese tanto, ¿no? De hecho, creo que uno no se acuerda de eso. Para mí hubiera sido mejor haber ganado la que usted menciona, cuando fue subcampeón, porque primero el equipo era muy bueno y segundo jugaba muy bien, pero pues hubo jugadores que al final en el partido decisivo arrugaron y bueno, no aparecieron. Sí, yo creo que Argentina lo ganó porque Argentina sí sabe jugar Claro. finales. Es que de hecho, de hecho lleva 4 seguidas, o sea, ha ganado 2 Copas Américas y el Mundial así seguiditos. Pues saben jugar Sí, finales, saben, en ese momento necesita mucha, ahí sí gana la camiseta, hermano, ahí sí, sí. sí, sí, sí. Y, no, y a Colombia siempre, digamos, le ha faltado eso. Le ha faltado comerse el cuento, pero comérselo para bien. No como en el 94 que se comieron el cuento de que iban a ser campeones del mundo y llegaron a Estados Unidos a hacer farra. em, pero sí comerse el cuento para bien. Es decir, somos los mejores, vamos a ser campeones, pero vamos a demostrarlo. ¿Sí? Pero tomó un gran torneo, Colombia Sí, jugó sí, muy sí, sí, bien, sí, 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 muy, sí. muy bien. Venga, vamos a romper unos mitos y a hablar unos daticos curiosos que tenemos por ahí Listo. guardados para ustedes. Eh, bueno, porque al final, para eso es el programa, es para dar información y para así romper todas esas creencias que tenemos a veces, Claro. ¿no? Hay una muy curiosa que yo me estaba comentando y que yo no sabía y estoy aquí en este momento en Houston visitando y
El esposo de mi mamá, mi padrastro, también es un aficionadísimo a fútbol, aficionadísimo. Entonces ese se sabe los nombres de todo el mundo, lo sigue, está todo el día, ayer estamos viendo toda la Premier League acá, 5 partidos Qué en todo el bueno. día. Y le comenté sobre lo que vamos a hablar en este momento y no sabía. No sabía y vamos a hablar de dónde viene la palabra volante en el fútbol. Y creo, y corríjame si estoy equivocado acá, es un término que solamente se usa en Sudamérica o en Brasil y de pronto unos Ah, países eso de yo no sabía. Europa o es general el término volante. Pues fue el término como que... Por un Sí, sí, argentino, sí. es Fue, por un jugador ¿sabes qué? argentino. Sí, exactamente, un Este man jugador se llamado Carlos llama Volante. Carlos Volante. Carlos Carlos Volante, sí. Volante. Ujú. Carlos Volante, sí, jugador de Lanús en su época, también estuvo, es ídolo de Flamengo de Brasil. Ujú. Ok. Eh, el término pasa porque en Brasil en algún momento, o en Argentina, si no estoy mal, era un jugador que era el popular número 5, ¿no? El volante de marca, recio, que se tira al piso, que raspa, que incluso que tenía calidad para salir jugando, o sea, el pulmón del equipo, ¿sí? Un Leonel, un Fabri Castro, quizá un De Paul de pronto para la Argentina. La Exacto, Roca ese Sánchez. jugador que Ujú. además de ser rústico también es técnico. Entonces, en algún momento uno de los técnicos en una charla del equipo les decía a los otros, hombre, pero jueguen como volante, o sea, métanle las ganas que le mete volante. Y de ahí se fue dando el nombre de la posición. En realidad la posición es o mediocampista o centrocampista. Hoy en día le ponen volante Exacto. interior, volante no sé qué, o sea, le meten una mano de milonga a eso Y Pero le entonces, ponen, le ponen que- apellido. pero entonces eso sí es nuevo para mí. O sea, volante era volante de sí, claro, contención. claro. Yo pensaba que volante era volante de creación, que Carlos Volante era volante de No, 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 creación. no, no. No, no, no. Vea. Era un volante de esos volantes de marca, básicamente, el número 5. El número 5. Pata brava. Sí, 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 pero entonces el hombre también jugaba bien. O sea, le metía cuando tocaba meterle, pero también lo hacía de buena manera. Entonces, al final, digamos que esa fue como la historia de que le decían a los demás, bueno, pero juegue como volante, o sea, métale ganas a esta vaina. Juegue Entonces, como ahí quedó volante. la Sí, sí, posición. sí. Ahí, Pero hay dos, yo estaba leyendo, perdón, no interrumpo ya, yo estaba leyendo que habían dos teorías y una es esa la que usted está diciendo. Se conoció tanto la persona y como su forma de jugar que los demás equipos adoptaron juegue como volante y se convirtió en volante. Y otra fue que él estaba en un partido y se lesionó y el director técnico le dice al reemplazo, vaya juegue como volante. Y un periodista lo agarró y empezó a nombrar el término y así fue que se agarró. Están las dos están las dos versiones, no versiones. se sabe cuál es Sí. cierta. Hay unos temas muy curiosos sobre volante, sí, cuente. No, que me hace acordar de el partido de Italia 90 en el que estaban dando pata al pibe los alemanes y entra Lionel, le entra como una vaca a Rudy Boller que marica, lo levantó como 3 metros y de ahí adelante dejaron quieto al mono, marica. Es que Leonel era el escuero del pibe. Leonel, o sea, Sí, al sí, pibe no sí. lo podían tocar porque Leonel de una vez respondía. O sea, aparte que eran muy amigos, también era muy solidario en la cancha. Incluso en el 5-0 de Colombia-Argentina en Buenos Aires, Simeone ese día al pibe le dio hasta con el balde, lo escupió, lo mordió, le Claro, dio lo agarró de la piso, cara así y le hizo así. le hizo de todo, Mm. le hizo de todo. Y hay una jugada en la que Simeone barre al pibe y se le acerca a Leonel al árbitro y le dice, profe, no lo eche porque ese es para mí. Y luego lo atendió, y luego lo atendió. Entonces ahí, Y el otro también, entre él y Barrabás, ¿no? Barrabás era otro que también sí, era... pero creo que era más recio, o sea, era más No, recio claro, Leonel, Leonel, que Leonel. obvio. O sea, era Mucho, más de lejos. temperamental. Barrabás era quizá más pata brava. Pero Leonel era pata Ujú, brava, sabía pegar, pero es que era temperamental. O sea, como dicen por ahí en el argot popular, era un varón Fosforito. para jugar al fútbol. ujú. Sí, sí. No, Leonel, gran Sí, sí, volante. sí. Sí, entonces lo de volante Sí. pasa por ahí. Ahora, hay técnicos, y me parece que Bilardo es uno de ellos, cuando Bilardo dirigía, que no le gustaba que esa posición fuera llamada volante. Él le decía, no, dígale mediocampista o centrocampista. No, o sea, no es volante, es un centrocampista. Ok. Bueno, entonces ya sabemos de dónde viene el término Sí, hay volante. un término, hay un datico curioso acerca de Carlos Volante y lo que le pasó cuando estaba jugando en Europa.
Esto lo llevaron a Europa porque pues, les gustaba mucho su estilo de juego. Y en esa época empezó la Segunda Guerra Mundial y empezaron a salir todos los fascistas, Alemania, en Italia, y todo. Y él no tenía forma, quería devolverse a su país, obviamente por lo que estaba pasando, y no podía, no lo dejaban salir. Y le tocó meterse como un amigo lo metió como si fuera el masajista de la selección de Brasil, que estaba en ese momento jugando en Europa, para poderse meter en el avión con ellos de vuelta. Y ahí fue que terminó en Brasil jugando en el Flamengo. Ya. Fue que lo metieron en la nómina como masajista, si no estoy mal, del Eso no lo equipo, sabía. para poderlo meter al Bueno, avión y devolverlo a hay Brasil. bastantes historias Y ahí fue entonces. cuando Hay empezó. bastantes historias de él. No, Ujú. es que los argentinos en el fútbol realmente tienen muchas historias. Por ejemplo, los argentinos fueron los que acuñaron el término chilena, ¿Ah, sí? porque, a ver, la chilena era una jugadita que hacía un jugador español que fue nacionalizado en Chile. O sea, él llegó a vivir a Chile niño, fue nacionalizado. Este man se llamaba Ramón Unzuaga. Y él hacía esa jugadita. O sea, el man era de esos que juegan muchos deportes y se la tenía ya pues muy dominada, ¿no? Mm, Él era de un barrio o algo así, em, que se llamaba la comuna de Talhuacano, Talcahuano, en Chile. ¿Cómo? Talcahuano, ¿Alcahuano? ¿Otra vez? ¿Cómo es? Talcahuano. Ah, Talca, bueno. bueno. Y a la gente de allá les dicen choreros. Entonces a la jugada de él le decían la chorera. A esa que él hacía botándose para atrás y pegándole una patada al balón botándose para atrás le decían la chorera. Y él la llamaba el salto de lujo. Pero ¿qué pasa? Que es que este man pasó a formar parte de la selección chilena y él jugó en 1916 un torneo internacional que pasó a dar luego lugar a la Copa América. Y ese torneo se jugó en Argentina en 1916. Entonces, cuando ya el man hacía esa jugada varias veces en el torneo, entonces los argentinos lo llamaron la chilena. Pero también existe el término chalaca, que es la misma jugada. Ujú. El término chalaca es peruano. Es porque allá también apareció la jugada de manera independiente. O sea, no es que hubieran visto jugar ¿cómo es que llamaba? A Unzuaga, sino que allá también en Perú, en el Callao, a la gente del Callao lo llaman los chalacos. Y los chalacos tienen fama de que voltean mucho, o sea, pelean muy bien y pelean muy bien usando las piernas. Y eso es una cosa que yo leyendo el libro de Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros, me pareció súper bacano. Yo me lo leí hace como 2 años y el personaje, el antagonista, se llama el jaguar. Y el jaguar es chalaco. Eso sucede toda la historia en una academia militar de pelados. Y el jaguar es el malo del libro y él es del Callao, es chalaco. Y pelea mucho. Y entonces, pero pelea dando unas patadas voladoras impresionantes, se le manda con las dos piernas a la cara al otro. Y entonces hay una parte del libro donde otro personaje dice, esos chalacos son muy tesos para pelear. Yo no sé cómo hacen para levantar las dos piernas al tiempo y ponérselas en la cara al otro. Yo creo que ellos inventaron la chalaca, dice así el libro. Algo así, ¿no? Pues con otras palabras, pero más o menos así. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué era normal que los chalacos cuando jugaban fútbol era normal que hicieran eso? Que se botaran para atrás y le pegaran a la pelota. Entonces, no tenía nombre, esa jugada no tenía nombre. Simplemente ellos la hacían todo el tiempo. Entonces, cuando los peruanos vieron en el 1916 que bautizaron esa jugada la chilena, los más decían, ah, pero esa vaina acá ya lo hacemos hace rato. Entonces ellos Así es que jugamos acá. sí, o sea, acá eso ya, entonces ellos también la nombraron entonces la chalaca, así como a ellos de allá le decían la chilena, acá la nombraron la chalaca, solo que la primera vez que se hizo en Perú en un partido oficial fue como en el 1926, pero digamos, para ellos eso ya existía hace rato y esas disputas entre peruanos y chilenos son normales, de hecho ellos estuvieron en guerra y ellos por ejemplo se disputan la autoría del pisco, del trago. De hecho, los chilenos, para quitarse ese problema, ellos, al de ellos lo denominaron pisco chileno y lo patentaron como pisco chileno para dejar esa discusión. El pisco Eh, sour.
Sí, el pisco sour es un cóctel que se hace utilizando pisco. Entonces eso entre, Buenísimo. de hecho, Peligroso, la peligroso. última, la última disputa brava que hubo entre peruano y chileno fue cuando hubo el Pacto de Lima, en el 2018, cuando Colombia y Perú, pues, estaban empatando 1-1. Con ese marcador, Colombia iba directo al Mundial del 2018 y Perú iba al repechaje y Chile quedaba por fuera. Entonces uno veía el partido, esos ni se atacaban, eso era ahí como, tome, tome, tome. Y los chilenos, yo no sé, creo que hasta demandaron ese partido, yo no sé, pues los manes Sí. quedaron súper ardidos. Entonces de ahí vienen los términos chilena y chalaca. Y yo tengo un amigo que no está aquí, o no está aquí en estos tres, no está, que era chileno y chalaco cuando terminaba de ver Aclarando. Supercampeones, salía a hacer chilenas. Él sabe quién es. De hecho, le decíamos Oliver porque tenía un Sí, sí, parecido sí. así con el Pero, cabello. pero el que no haya intentado hacer una de las jugadas de Supercampeones después de verlo, nosotros intentamos hacer el que hacía Tom y Oliver Tiro en el gemelo. tiempo, el El tiro tiro gemelo. gemelo. Mm. Mira, eso no, imposible. El que haya hecho el huracán en el cielo, mis respetos. El que hacía Sí. los hermanos Corioto. Pero cuando uno habla, o sea, en lo personal, yo asimilo más el término chilena. Quizá la primera vez que escuché fue chalaca, porque mi papá dice chalaca, papá no dice chilena, pero para mí es chilena. No sé si es generacional. Yo creo que cuando yo vivía en Bogotá se escuchaba más el término chalaca que chilena, si no estoy mal. Que tengo las dos referencias claritas y creo que en muchas partes de Colombia le llaman chalaca y en otros le dicen chilena. Pero el más internacional es chilena, porque cuando apareció la jugada, o sea, nadie puede decir cuándo apareció, cuándo se hizo por primera vez, eso es imposible. Pero la primera vez que se vio en un torneo internacional, pues fue en el de Argentina y los periodistas lo llamaron la chilena, entonces digamos que ese fue el nombre que se extendió a nivel mundial. El término chalaca se usa en muy pocos países. Sí, ahora, por ejemplo, en lo relacionado con el escorpión, que es una jugada acrobática que es Made in Colombia, porque es que no solamente la hizo Higuita Ese sí sacando el es balón en Wembley, sino también Aristizábal en un partido, El fruteño. exacto, y Aristizábal en un partido bien de Copa frutiño. América o de Sí, él eliminatoria, metió un gol, exacto, él en metió, Chile, Ariste metió en un gol de Chile, escorpión. exacto. Claro. Entonces, esa sí es patentada colombiana, o sea, que no vengan a decir que el escorpión irlandés, no. Y Sí, que quedó lo venían grabada en el haciendo por comercial, o sea, allá en... cuando se hizo por primera vez quedó grabada en el comercial de Sí, Fruitiño. claro, claro, ahí la hizo por primera vez. Para que no vengan a decir que no, ahí quedó, Sí, quedó sí, 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 registrado. tal cual. Pero este man, o sea, Higuita sí era muy Pero loco, qué sangre hermano. fría, ¿no? O Y sea, Guita le gustaba el riesgo, man. Botarse a hacer eso en Wembley, Le huevón. gustaba el riesgo. Botarse a hacer eso en Wembley, no, hermano. Y Yo me acuerdo yo me acuerdo una historia de la siguita que mis papás nunca le perdonaron y fue cuando perdimos o salimos de un mundial por Camerún. culpa de contra Higuita. Camerún en el 90, claro. Yo me acuerdo creciendo con esa historia de mi papá y mi mamá, pero bravos todavía nada. Pero no fue tanto Entre, culpa entre, de, entre él y el Colo-Coro Perea, entre él y el Colo-Coro Perea sí, ahí sí, sí. tienen que Claro, Yo no repartírsela. sé, pero ellos le echaban lo que siempre la pasa, culpa a lo que pasa es Higuita. que en la foto final, cuando el balón va entrando, el que viene atrás es Higuita, Perea no aparece, pero Perea tuvo culpabilidad en el gol. La devolvió muy mal, la Exacto, o devolvió muy sea, mal. puso la torta, le Sí. entregó mal la pelota y lo colgó, lo mandó, Mm. se le mandó una granada a la vaina, le estalló y perdimos. Ahora, no solamente Higuita y Perea, la Gambetta Estrada en ese partido, hermano, se comió todo lo que quiso. Colombia pudo haber goleado a Camerún. Sí. El Redín fue el único que estuvo Sí, como bien, Reina. como preciso, pero y la Gambetta Estrada, bueno, yo no sé, en ese mundial no hizo sino dar Y patas, comerse hermano. goles. Sí. Pero fue el primer mundial de Colombia y no se esperaba No, tanto, no, no se no. esperaba que llegaran No, y por lo menos a la segunda para fase. nuestra generación fue el primer mundial, No, mentira, fue el fue el segundo mundial, segundo, perdón, el sí, primero fue el fue en Chile, segundo. ¿no? Sí. Y de hecho, hablamos también del tema del primer mundial de Colombia porque hay un dato importante para mencionar, pero más allá de eso, Joao, fue el primer mundial de nuestra generación. Fue el primer mundial en el Ujú. que conocimos que era un álbum de laminitas, De Panini. la transmisión de los partidos. Yo recuerdo mucho que, por ejemplo, en ese momento estaba yo haciendo quinto de primaria, pero quinto o cuarto, no, cuarto, Yo estaba en cuarto, cuarto. cuarto. Sí, cuarto estábamos. Y yo no sé, bueno, hermano, yo nunca fui casposo en el colegio, siempre fui muy decente, muy tranquilo, pero no sé qué vaina pasó y me castigaron en la escuela. Yo estudié en la Anexa Leones, en el Parque de los Niños en Bucaramanga, y el castigo era que lo ponían a uno en la pared al lado de la rectoría y todo el mundo que pasaba en recreo lo veía a uno parado, ¿sí? De pie.
Y no sé por qué me castigaron, pero lo que sí no se me olvida es que ese día ese día debutó Colombia con Emiratos Árabes, que ganó 2-0 con gol del que Pibe ganó 2-0 y Redín. y Redín. Y ese día el, Ujú. el partido, o sea, me castigaron, no sé por qué, y no se me olvida esa parte. Fue un mundial muy bonito, Pero el castigo fue que no lo dejaron ver el sí, partido. así como también el gol de Freddy Rincón, por ejemplo, ya estaba en vacaciones, yo no, ya estábamos en vacaciones, Estábamos en vacaciones, sí, y estábamos ese en día vacaciones, pues sí. yo estaba solo en la casa de ahí con mi hermano y mi papá estaba trabajando y yo puse el televisor. Y luego entonces en el equipo de sonido la canción esa fiesta que sonó a todo bombo, la de Leo EOE, Ujú. y Sí, fue una alegría muy bonita que no se le olvida a uno, ¿no? ¿No? Y la todo en su jugada es justo una tiempo. sinfonía fantástica, o sea, por Sí, todo, por los entre el Bendito pases, Fajardo, desde Leonel, Bendito pibe, Fajardo, el pibe y y además Rincón. por el minuto, ¿no? Por el tiempo en que se jugaba, que era ya matar o morir y se dio. Ese Colombia venía jugando muy Sí, Colombia bien, o jugando sea, bien. Colombia le venía jugando a Alemania. La verdad, ese gol, el gol de ellos fue de Boller, Fue, no, Litbarski, Pierre Litbarski, sí. que Guita intentó llegarle, él le estiró la mano, alcanzó, entró en un ángulo muy difícil. En realidad, ese gol que metió Alemania no representaba lo que estaba pasando en el partido. No, Realmente Colombia se merecía sí, ese no, no, empate. no, y es que le jugó bien al campeón, o sea, le hizo sufrir al campeón, porque fue un gran partido y lástima que después no se dio, ¿no? Pero hubiera podido haber sido una mejor participación. Colombia ha tenido chances de llegar más lejos en los mundiales, pero pues siempre nos falta ese centavo para el peso que llaman, ¿no? Uy, sí, en el Ah, 2014 Colombia yo no entiendo por qué no le ganó a Brasil, hermano. O sea, es que, Sí, sí, sí me claro que acuerdo. Brasil dio pata de lo lindo, ¿no? O sí. sea, Brasil cuando la agarraba James o Cuadrado era a Ahora, matar. Y el no árbitro dijo no nada. Y si Colombia, yo digo una cosa, para mí, si Colombia hubiera pasado a semifinal con Alemania, Colombia llega a no la se come final. 7. No, Puede que no. pierda, pero 7 no se come. Bueno, venga, ¿no? Entonces, teníamos un guión, pero como van saliendo los temas así, bueno, la pregunta que le tenía, ¿era gol de Yepes? Uy, es que esa jugada, créame que cuando hablamos de esto previamente la revisé varias veces y hay una parte, digamos que la razón me dice que no, Sí, parte de fuera de lugar, mal parte de pero fuera de es lugar. que, Eso sí, Joao, cuando James cobra, cuando sale el balón del pie izquierdo de James, o sea, antes de que salga la pelota, Yepes sí está adelantado. Antes de partir la pelota, Yepes alcanza a regresarse, pero sí me parece que hay un jugador de Colombia adelantado y creo que es el número 13, creo que fue Guarín, que en ese partido entró a nada y fue de lo más flojo que tuvo Colombia. Me parece que Guarín sí alcanza a estar en fuera de lugar y sale, se regresa. Ahí habría fuera de lugar, pero me parece también que en esa misma jugada hay un empujón en el área en favor de Colombia. Creo que tumban a Zapata, a Cristian Zapata, que es uno que cae al piso. O sea, es una jugada bastante, yo no sé, o sea, no fue fácil la jugada. pero, pero ¿sabe qué pasa? Bueno, Polémico. o ¿cuál es mi opinión? Partamos de que es cierto que Yepes está en fuera de lugar. Por un momento partamos de que él está en fuera de lugar. Después de que el balón rebota en David Luiz, se forma, o sea, ahí empiezan a empujarse y de todo. Un jugador que está en fuera de lugar no puede participar de la jugada y Yepes entró empujando. O sea, él no tenía, él tenía que salirse de ahí, no puede empujar porque estaba en fuera de lugar. Entonces él está condicionando un poco lo que pasa en la jugada, es lo que pienso yo. Pues los árbitros, digamos, que son los expertos en este tema, que también se equivocan y mucho. Yo leí el concepto de varios, incluso entre ellos de Roldán, el colombiano, decía que sí, que la jugada había sido fuera de lugar, que había sido bien invalidada. Pero hermano, a mí todavía me quedan mis dudas. O sea, para mí Yepes alcanza a salirse del fuera de lugar, pero hay otro Ah, jugador en bueno, fuera de lugar que para mí es Guarín. Pero también hay un empujón en el área a favor de Colombia que es Zapata. O sea, pasó de todo ahí, ¿sí? Lo que pasó sí de fue todo. cierto es que obviamente el árbitro, imagino yo, estaba más condicionado para el lado de los brasileros y pues Que no le pitaba nada no a le pitaba nada a Colombia. Colombia y permitía juego brusco de parte de ellos, pero también, digamos, sin querer ser abogado del diablo, y quizá lo que voy a decir va a ser bastante impopular porque a muchos no les va a gustar. Para mí el técnico se equivocó. El técnico se equivocó porque venía de ganarle a Uruguay con un gran partido, con una nómina ya establecida. Sacó a Abel Aguilar para meter a Guarín. Error craso,
porque le dio autopista por el medio de la cancha a Brasil y Brasil entró como pero tanto que el gol de David Luiz por dónde llega, ¿no es por ahí? Por el centro. ¿El tiro libre? Exacto, o sea, Sí. sí. Ujú. Metió a Ibarbo que nunca había sido titular para sacar a Jackson que venía haciendo goles, ¿sí? Terminó jugando Carbonero. Carbonero nunca estuvo en el proceso de Espere, la pero me eliminatoria parece que, y me terminó parece que Ibarbo sí llevándolo. fue titular contra Grecia. Pero Ibarbo sí fue titular contra Grecia, Ah, ¿no? bueno, sí, 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 sí. Sí, sí, Sí. sí, exacto, pero o sea, pero no era titular habitual, digámoslo. ¿Sí? Entonces, me parece que Ujú. si un técnico, el equipo le está dando resultados y está jugando una clasificación a semifinal y está jugando además a hacer historia, porque era eliminar al dueño de casa en semifinales y por qué no soñar con una Ujú. final y se podía haber dado. Vuelvo y repito, Colombia no se come 7 con Alemania nunca. Uy, a mí me dio tanto gusto cuando se comió 7. Uf, Sí, no se sí, imagina, Dios mío. Uy, era no, 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 increíble. no. Yo estaba trabajando ese día en la oficina y donde yo trabajaba había una sala de espera porque era una institución de salud. Entonces, en la sala de espera estaba el televisor con el partido, ¿no? Hermano, y yo no estaba viendo el partido, pero escuchaba afuera y escuchaba gol y gol. Yo, ¿será repetición? Cuando salgo y miro, uy, mi papá es, como ya lo saben ustedes, ultra brasilero. O sea, ese man es ultra brasilero y anti-argentino, pero a muerte. Yo soy todo lo contrario, ¿sí? Como todos los Exacto. brasileños. Y el hombre, ese día del partido, yo lo llamo para pedirle un favor. Iban como 5-0 hasta 5-1 hasta ahora. Y le llamo para pedirle un favor y no me contestaba. Y sonó y no me contestaba. Pensó que, pensó que lo llamaba a Exacto. joderlo. Entonces esto, volví, le marqué y me contestó y me dijo así, no me saludó ni nada, me dijo, si me llama a burlarse de mí, le cuelgo. Y dije, no, papá, me lo ocurre, o sea, yo con temas de fútbol no me burlo porque pues yo hincha el Bucaramanga, de mí se han burlado y he Ah, sufrido. pero de mí sí se burlaba, weón, Pero, 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 pero tenía la, ahí. la vez que perdió la América la final contra River, que hubo un tortazo de Oscar Córdoba que había ganado 1-0 en Cali, luego perdió 2-0 Buenos Aires. en Sí, sí. Buenos Aires, al otro día llegó al colegio a hacerme bullying. ¿Quién yo? No, ¿En yo. serio? Qué buena memoria, yo no me acuerdo de eso. Claro, cuando en semifinales le ganó a América a Gremio, yo fui el que llegué celebrando al colegio, entonces este quedó ardido y cuando perdió la América la final contra River, llegó al otro día a Ese hacerme día me bullying. hice hincha de River. River es mi segundo equipo. Oiga, ¿y esto qué? Y entonces sí, hermano, para mí el técnico tuvo mucha influencia en esa eliminación porque cambió el equipo y el equipo venía jugando bien, ya estaba la nómina formalizada y al final, y también que Colombia entró, pero en las patas, o sea, literal con un miedo, hermano, que lástima, porque era un Brasil bastante flojo al que le puede haber ganado. Oiga, no, es que Brasil está re flojo, ¿no? Pero en realidad yo no sé si será problema del fútbol suramericano, porque si usted se fija, ahorita porque él hizo, Argentina ganó el Mundial del 2022, pero hacía 20 años que no ganaba un suramericano. O sea, ahí la última vez que había sido campeón un suramericano había sido Brasil en el 2002. Y es más, o sea, de ahí en adelante las finales eran europeas. La del 2006 fue europea, la del 2010 fue europea, bueno, la del 2014 no, pero la del 2018 volvió a ser europea. Y bueno, en el 2022 lo ganó Argentina. Y no solamente a nivel de naciones, porque si usted lo mira a nivel de clubes, la última vez que ganó el Mundial de Clubes un suramericano fue en el 2012, que fue Corinthians. Pero yo creo que antes del 2010 no pasaba eso, porque, por ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, en el 2000 cuando en la final de la Copa Intercontinental fue Boca a jugar allá contra el Real Madrid en Tokio y a los 5 minutos ya le había metido 2 goles. O sea, antes los equipos suramericanos jugaban de tú a tú con los europeos y ahora no, ahora nos dan unos paseos. Es más, mira el Mundial de Clubes, ya ni siquiera uno puede dar por seguro que lleguen los de la Conmebol a la final. Por ejemplo, al Nacional que le metió una goleada a un equipo japonés, ¿cuándo fue eso? ¿En el 2016 o 2017? Que le metió un equipo, el Newpi creo que llamaba, o algo así. No, El mentira, no franco-canadiense, recuerdo el el nombre. franco-canadiense. Pero, pero sí, o sea, ya los equipos de acá ya no, Europa nos pasó por encima desde hace como 15 años, nos viene pasando por encima fácil. No, hermano, y es que más, para ir un poquito más allá, el fútbol colombiano. Es decir,
tristeza ver en Copa Libertadores, y yo me echo la cruz porque mi equipo va a jugar Copa Libertadores. Perdemos con los peruanos. Exacto. Yo no sé cómo le va a ir al Bucaramanga en Copa Libertadores porque la verdad, por lo que he visto en el torneo colombiano, no sé, pero el nivel es muy pobre. O sea, yo recuerdo antes en esas Copa Libertadores del 95, 96 que eran a muerte, que iba Nacional, Nacional y América y América jugaban, y, o eran... sea, y se veía que eran equipos que para ganarles era difícil. Hoy en día nos gana cualquiera. A Santa Fe lo eliminó hace poquito el Iquique, con todo respeto, ¿no? O sea, son equipos de pronto no hay mucho renombre, pero también creo que pasa por eso, Joao, porque se subestima al rival. Es decir, uno escucha mucho en la prensa, no, es que Iquique. Es más, muchos hinchas de Santa Fe y periodistas ya decían, bueno, ¿cuándo es que es la próxima llave con Boca? Y resulta que Boca quedó eliminado también. O sea, sí, de pronto jugarán en la otra vida los dos, pero quedaron eliminados. Entonces creo que se subestima mucho y de pronto puede que nos creamos más que los demás. Y no es así. Eso se demuestra en la cancha. Y en la cancha al equipo colombiano, a los equipos colombianos, les falta mucha personalidad, les falta entrar a matar, que es lo que sí tienen los argentinos. Hablan que los argentinos son agrandados, que son egocéntricos. Puede que sí, puede que sí. Pero es que los manes se comen el cuento. Los manes entran a la cancha y aquí salimos muertos, pero con la copa. Acá no pasa eso. Claro que también yo pienso, si usted ve ya a nivel de clubes, digamos a nivel mundial, los clubes de acá, de la Conmebol, yo creo que ya se volvieron, fue como clubes donde están o estrellas en ascenso o estrellas en el ocaso. O sea, ya no son clubes donde hayan estrellas en la cúspide de su carrera. Las estrellas en la cúspide de su carrera están es en los clubes europeos. Entonces también en nivel nos llevan. Pues para la muestra un botón, el gol que se comió Cavani qué días con Alianza Lima, y es Cavani. Cavani jugaba mucho. Uy, Cavani jugaba Ahora, muchísimo. en esa jugada yo creo que también no se le puede echar la culpa del todo porque él viene levantándose del piso y el balón como que le llega de golpe y medio remata, pero igual, o sea, un goleador no puede comerse eso. Ujú. Uy, pero Cavani hacía una dupla con Suárez Sí, sí, tremenda cuando no, estaban ambos sí, 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 sí. en el 2010, Goleador, 2014. goleador total, sí. Ujú. Pues sí, pero estamos jodidos. O sea, la Conmebol está jodida a nivel mundial y la DIMAYOR está jodida dentro de la Conmebol, marica. Nosotros estamos en la mala de la Sí. mala, güey. No, y Es que ¿sabe también qué pasa? Otro punto que me parece a mí es que el fútbol colombiano, y hablo por el de la casa de nosotros, el fútbol colombiano, se ha vuelto demasiado marrullero, se ha vuelto demasiado malo. Los arbitrajes son perversos, los directivos también, los jugadores se han vuelto actores. O sea, Sí, sí, como que horrible. confluye todo para que el fútbol baje de calidad. No es el mismo fútbol de antes, del toque bonito, de la jugada rápida, de juegue y juegue. No, hermano, o sea, hoy en día es al que más teatro haga, al que más patadea, al que más ayuden los árbitros. Por eso digo y reitero, sin ser cansón, que el título que logró Bucaramanga fue una cosa sui generis y muy esto, para nosotros de orgullo, porque lo que hizo el equipo, fútbol, ganando, metiendo, sin la ayuda de los árbitros, porque por el contrario, y no es por llorar, a Bucaramanga le dan con todo, y se vio el torneo pasado que lo eliminaron a punta de arbitraje. No, y se dio ahorita en la final de la, o sea, Ah, bueno, sí, el contra esa, Nacional, pues, sí, ah, bueno, ¿cómo es que se llama la Superliga. la, la Superliga? Ujú. Exacto, entonces más meritorio todavía aún, pero sí, el fútbol colombiano viene muy, muy flojo y eso se ve a nivel de selección, se ve a nivel de clubes y los formativos, los que vienen de abajo. Uruguay también tiene un lugar muy especial en la historia del fútbol. Ujú. No solamente porque fue el primer campeón del mundo en 1930, en el Mundial que fue en Uruguay. eh, no solamente por eso, sino también por sus participaciones en los últimos mundiales. A mí siempre, Uruguay siempre me ha parecido un equipo que juega con mucha garra, que deja la piel En la cancha. en la cancha, ¿no? Y a ellos les debemos también varios de los términos que existen en el fútbol, como el de la vuelta olímpica y el del gol olímpico. Sí, 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 sí. Por ejemplo, la vuelta olímpica, pues es un término que nace cuando ellos juegan sus primeros Juegos Olímpicos en 1924.
Sí, entonces el tema de la vuelta olímpica y del gol olímpico, como lo decía Joao, viene más que todo acuñado a los uruguayos, ¿no? Ellos en aquellos Juegos Olímpicos que logran el título, pues obviamente dan la vuelta olímpica, ¿sí? Que eso fue en los Juegos Olímpicos de París 1924, y 6 años después, pues son campeones del mundo en su mundial, en su propia casa. Eh, Pero la vuelta olímpica es que ganan y dan la vuelta saludando a sí, todo el mundo y como fue en los olímpicos quedó como la sí, vuelta sí, sí, olímpica. Lo agarraron de sí, sí, costumbre. sí, Y es como que el que gane le da la vuelta al estadio saludando a todo el exactamente. Y el público. tema del gol olímpico es que durante un partido entre Argentina y Uruguay, Cesario Onsari, uruguayo, aprovechó un Ujú. tiro de esquina y lanzó la pelota directamente hacia la portería uruguaya, perdón, argentino, Onsari era argentino. Entonces cobra y le metió el gol a Uruguay. Entonces ahí también nace el tema del gol olímpico, ya que Uruguay era el referente o el vigente campeón de los Juegos Olímpicos. Entonces por esa razón, El gol al olímpico. exacto, gol al olímpico, Al campeón tal cual. olímpico. De ahí sale, pero hay un dato importante, Mario. Colombia tiene un dato importante en temas de gol El único gol olímpico, olímpico. El siendo único gol el olímpico en un único mundial. o la única selección que ha hecho un gol olímpico en un mundial. Fue en Chile 62, gol del olímpico Marcos Col, casualmente que le llamaban el olímpico, y Marcos Col también jugó en Bucaramanga. Fue compañero de Cuca Ceros, que ¿Y a, Cuca también estuvo en esa selección. ¿Y a quién le metió el gol? Imagínense, a la araña negra, Lev Yashin, que era el mejor arquero, Ah, que era el Oliver Kahn de esa época, o no sé, un superportero, en un partido que la verdad, si hay hazañas en el mundo del fútbol, creo que esa es una de ellas. Yo alguna vez, Eso sí cuando fue. trabajaba Eso para... sí es meter gamba. Sí, Eso sí fue meter cuando trabajaba gamba. yo... Sí, 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 claro. Y a punta de fútbol, no a patadas, sino jugando. Yo alguna vez cuando trabajaba en Vanguardia tuve la posibilidad de entrevistar a don Herman Cucaseros, que en paz descanse, referente del fútbol santanderiano. Y él me decía, hermano, nosotros estábamos muertos, estábamos liquidados, o sea, un partido ya perdido. Yo no sé de dónde salieron las fuerzas. El caso fue que el partido termina igualado a 4 goles. Quizá Contra Colombia, la Unión la Soviética. Unión Soviética, quizá Colombia de pronto hasta lo pudo haber ganado, ¿no? Pero el solo hecho de empatar, de resurgir de las cenizas, hombre, ya eso es meritorio. tremendo logro. Pero sí, la historia del gol Sí, era un olímpico va partido por ahí. perdido. Pero el único gol olímpico en mundiales ha sido colombiano, Marcos Col. Sí, señor. Exacto. Venga, ya para cerrar, yo les tenía unas cositas por aquí guardadas y eran las 6 maldiciones en el fútbol. Entonces, no sé, quiero saber si Jair está más o menos, sabe algo de estas Como tal, historias. no, pero tengo una que no sé si es maldición, pero sí es muy como particular que suceda. Pero dale y miramos a ver. Sí, sí. ¿Cuáles son? Yo no Bueno, tengo la ni que idea más cuáles son las conocemos en de... Colombia, la que más conocemos en Colombia es la del América, Ah, esa ¿no? la Que conoce ¿La de Joao. Garabato? Esa la conoce Joao. sí, 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 La de Esa la Garabato. conoce Joao. el Garabato, esa fue yo creo que la más conocida en América, pero me puse a Pero buscar Garabato unas pero Garabato le internacionales, quitó la maldición al América. pero ¿y Hicieron una funcionó ceremonia. después? Bueno, Lo que pasa es que Córdoba la revivió después. pero hicieron una ceremonia en el Pascual donde Garabato fue y Sí, llevaron sí, un yo me cura y acuerdo todo que eso, llevaron quitaron. cura y toda Sí. vaina, sí, sí. Bueno, una de las curiosas que hay por acá, esta no la entiendo muy bien, hay una que se llama el número 7 en el Manchester United y parece que el 7 no dura mucho en ese equipo, siempre terminan cambiando y que han cambiado de número 7 no sé cuántas veces en los últimos 2 años. Entonces, esta fue una de las que más me causó curiosidad y son los gatos enterrados del Racing de Del Avellaneda. Racing. ¿Sabe algo de ese, Jair? Tengo entendido que Racing tuvo una época bastante nefasta donde el equipo incluso casi desaparece por temas económicos. Y sale campeón de Argentina en el 2001 después de 35 años. Así es. Y hoy en día Racing, el año pasado fue campeón de la Suramericana. Este año ganó la copa que disputan el campeón de Libertadores y el campeón de Suramericana. Creo que es la Recopa o la Supercopa. Hay tantas copas que yo no sabe ni cuáles. Bueno, pues Eh, la leyenda va por sí, ahí, ¿no? Es que ellos ganaron ese título que nos está comentando Jair y después de eso llegó la sequía.
la sequía total de que 34 años donde no ganaron absolutamente nada, se pasaron a la B, estuvieron a punto de la quiebra. Y parece que cuando ganaron ese título, no sé por qué, eso sí, no lo pude encontrar, pero enterraron supuestamente 7 gatos en la portería del Racing. Y después de eso fue que empezó la maldición. Cuando perdieron tanto, empezaron a buscar los gatos y encontraron 6 de los gatos muertos enterrados en la cancha del Racing. Y seguían perdiendo y siguieron perdiendo hasta que te hicieron una ceremonia con un cura también. Y eso fue también todo un show con 10.000 personas en el estadio presenciando la ceremonia para romper la maldición. Y después de la ceremonia encuentran el último gato y después de eso empiezan a ganar otra vez. Sí, sí, sí. Racing es uno de los equipos grandes de Argentina, ¿no? Ujú. Sí. ¿Qué otra Sí, maldición? sí. Por ahí hay una, la del el Bayer, le llamaban el Bayer Leverkusen, porque nunca ganaba. Siempre llegó a las finales. Entonces aquí llegó a la final del 97, 99, 2000, 2002, 2011, 99 y 2000 y nunca pudieron ganar la final. La liga, la Bundesliga. Siempre llegaban hasta La Bundesliga. la Bundesliga. Entonces, ese es otro que dicen que tiene la maldición porque Ya, pero ya esa maldición nunca se ganaron. terminó, porque fue campeón el año pasado de Bundesliga de la mano de Xabi Alonso en el banco. Y tengo entendido que también disputó El Copa de mejor Alemania y Xabi. estaba disputando Europa League. O sea, fue una historia muy parecida a la de varios equipos del año pasado que nunca habían ganado nada y terminaron ganando algo. Ujú. Exacto. Y esas son como las más curiositas, las demás sí son Bueno, pero más un hay poquito una, más Mario, rebuscadas. hay otra. Y ya que estamos hablando de Cuéntala. maldiciones, ya que están hablando ustedes de maldiciones, yo no sé si esto pueda ser como una maldición, pero es un dato que no puedo dejar escapar hablando del tema. Y les quería preguntar, ¿ustedes saben cuál es la posición en el fútbol en la que más se han quitado la vida a los jugadores? Que han optado por la fatal decisión de decir no voy más, De de colgar colgar los guayos y guayos. Ni dejarlos siquiera, fuera. ni siquiera sabía que Sí, habían jugadores que se han quitado la No, yo vida. tampoco Sí. sabía que había esa sí, estadística. sí, sí. Pues les cuento que la posición es de arquero. No, Quiero. Hay varios casos, claro, porque me imagino que se echan la culpa por bueno, todo. hay varios casos La presión. de porteros que, como lo dice Mario, colgaron los guayos, pero por decisión propia, ¿sí? Y lo más paradójico del tema es que casi todos son argentinos, ¿sí? Pero, uy, o sea, si no lo hizo Goicochea, ¿por qué habría otro? Por el 5-0, claro, Sí, sí. ¿por qué alguien, si ese man no lo hizo, ¿por qué alguien tendría, algún arquero tendría una razón para quitarse la vida? Si existía una razón para quitarse la vida, era esa, comerse 5 en el Monumental Sí, contra Colombia. sí, 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 eso es verdad, eso es cierto, eso es cierto. Por lo menos el primero que optó por esta decisión fue Osvaldo Toriani, ex arquero de Tigre, Independiente de Newell's Old Boys de Rosario. Una lesión cortó su carrera y la muerte de un hijo por ahogo lo sumergió en una depresión y terminó Y falleciendo a los 49 años con gas tóxico. Hay uno de estos casos también de un ex arquero argentino que tiene que ver con el fútbol colombiano porque tapó en Millonarios. Les hablo de Alberto Pedro Vivalda. Estuvo en River, en Chacarita y en Racing. También estuvo, como ya les decía, en Millonarios. Incluso Vivalda era el arquero titular de Millonarios cuando Higuita estaba en Millonarios. Higuita le aprendió bastante a Vivalda, eso dicen, ¿no? La separación de su esposa, de sus hijos, también lo sumó en una depresión y termina arrojándose a las vías del tren a los 37 años. Y así como el caso de Vivalda, es muy parecido el caso del portero alemán Robert Enk o Enke, no tengo bien claro cómo se pronuncia, porque también fue el mismo modus operandi. Falleció la hija y él también se arroja a las vías del tren. Y así como este caso, hay varios, pero casi todos, es decir, si hay 10 casos, 8 son argentinos. Es muy particular, no deja de ser macabro el dato, pero es muy particular que primero que todos sean porteros y segundo que en su gran mayoría sean argentinos. Entonces ahí la teoría habla de la presión, que en Argentina se vive el fútbol muy, muy, muy intenso, de que de pronto no aguantan, pero casi todos también confluyen en temas familiares, la pérdida de un hijo, una separación, sí. soledad, depresión, y pues al final terminan optando por tomar esa fatal decisión, pero sí es
es un tema que no deja de causar como impresión, ¿no? Sí, en Argentina se Tremendo, vive, no tenía ni idea. en Argentina se vive el fútbol de una manera muy intensa. Sí, 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 sí. Allá, o sea, o sea, aquí hay peleitas en los estadios, pero las de Argentina son, Son peleones. sí, Bueno, peleitas tampoco son Sí, peleitas, pero tampoco sí. peleitas. o las de Argentina son peores. Peleitas con un cuchillito Sí, nomás. hablando de Argentina, es que el tema del fútbol da para tanto y es tan chévere cuando se habla con amigos que uno termina engomado y aquí nos pueden dar hasta, no sé, tantas horas hablando, pero Sí, eso se puede ir de exacto, largo. pero en Argentina, en el fútbol argentino va para todo, tanto que también, no sé si ustedes habían visto o han conocido a algún jugador que salga a la cancha con la cara pintada de estilo cantante de Kiss, No, ¿no? pues acá no, nunca lo he visto. Bueno, pues sí, sí existió. Se llamaba Darío Dubois. Era un jugador que militó en varios equipos de la B y de la C del fútbol argentino. Era obrero de profesión. Trabajaba en Ujú. construcción y toda la cuestión. Albañil. Albañil, sí. Lo que pasa es que en Argentina los jugadores que militan en los equipos digamos, de categorías inferiores, el fútbol no les da para vivir. Entonces hay que complementar la profesión con algo más. Y Ni siquiera en la B, no. Bueno, porque acá los de, sí, en la B puede que sí, pero ya me refiero más que todos los torneos en los más Metropolitano. jugó en la C. Sí, jugó en la C. Entonces el hombre Ah, también esto le trabajaba pues en construcción y era amante del black metal. Entonces el hombre salía a la cancha con la cara pintada, aparte que era así mechudo, estilo rockero, mm, y fuerte y sí. corpulento, y salía a la cancha Qué con la cara leyenda. pintada y además dicen que su estilo de juego era muy similar al de la música que escuchaba, o sea, el black metal y el hombre repartía zapato y leña, Cómo es un estilo de black exacto, o metal? sea, Estaba pogueando todo el exactamente, tiempo. exactamente, exactamente. Y el hombre resulta que luego, él digamos que por su afición a la música también tenía mucho tema de manejo de sonido y como en conciertos, esa cuestión, y a él lo terminan asesinando a la salida de un recital, un balazo, lo iban a atracar y ahí falleció la leyenda de Darío Dubois, que digamos que se hizo célebre en el fútbol argentino más que todo por su pinta extravagante, ¿no? Cara pintada. Uf, No, eso hay a muchas mí me daría cosas. miedo. No, imagínese usted enfrentarse a un camión de Una esos contra con la cara humana así, pintada, no, weón. hombre, Sí. No, entrega no, uno la no, lo dejo cartera y pasar. todo. Hay Sí. un dato curioso que me acabo de acordar que no tiene nada que ver con fútbol, pero hablando de metaleros, hay un tipo creo que es en Inglaterra, si no estoy mal, ¿en Inglaterra? No, mentiras, en Finlandia. Que el tipo es tan aficionado a ir a conciertos de metal que no tenía nunca plata porque lo echaban de todos los trabajos porque el tipo dejaba de ir al trabajo por ir a los conciertos. Fue tanta la vaina que demandó al gobierno porque él consideraba su adicción a los conciertos de metal una deshabilidad y estaba exigiéndole al gobierno que le pagaran su cheque de deshabilidad. Y estuvo en corte y se lo aceptaron y al tipo le pagan un Sí. cheque mensual Qué man y tan vive es de ir sinvergüenza, a weón. conciertos. O sea, iba a tantos conciertos que se consideraba una adicción, así como Sí, sí, drogadicción sí. o alcoholismo. Y fue tanto que se lo ganó y le están dando su chequecito para seguir yendo a conciertos. Chao, Biblia. Oiga, y hablando de patabravas en el fútbol, ustedes sabían que, Veo ya. ese es el referente colombiano, pero ustedes sabían que uno de los patabravas más Suárez. recordados en el fútbol de Inglaterra, hoy en día es actor. ¿Cantona? No, no, Ah, Cantona era francés. ¿Cantona? No. Por eso, pero jugaba Sí, en claro, en el Inglaterra, ¿no? Manchester United. Mm, sí. Pero uno de los más recordados pataduras del fútbol británico hoy en día es actor. ¿Jason Statham? No. No. Se llama Vinnie Jones. ¿Ustedes se vieron Cerdos y Diamantes? ¿Sí? Bueno, Oh, sí. el que hace de Tony, Ah, sí, señor. Vinnie Jones. Vinnie Sí, Jones. señor. Sí, Jugó en señor. el Chelsea, jugó en varios equipos de Inglaterra y el hombre sufrió una lesión fuerte. Jugó en el Leeds United, jugó en el Queen's Park Rangers. Ese man actúa en una película que es de fútbol. Es que Ujú. ese es, no sé si han visto la que es con Adam Sandler, que es de fútbol americano. Oh, que él está en la cárcel y lo ponen de coach. Ah, debe ser esa. Esa. Lo que Sí, pasa sí. es que esa película, o sea, digamos, ese argumento de cine también existe con fútbol soccer, Mm, sí, y es en una película, creo que es inglesa, y ahí esto sale Jason Statham,
Jason Statham es el arquero del equipo, pero es el mismo argumento. O sea, un jugador que va a parar a la cárcel porque evade impuestos y en la cárcel juega en el equipo de la cárcel. Pero hay una película mucho antes que esa, con un argumento similar, también con un futbolista en la cárcel, y ahí actuaron Sylvester Stallone, Pelé Y y Pelé. Michael Caine. Ujú. Camino a la Sí, señor. libertad, o Luces de Pelé. libertad, una vaina así. Ujú, sí, señor. Sí, sí, sí. Pero en la que yo le digo, el man que usted dice es el protagonista. Ok, O sea, él es el, Ah, él es el que meten a la cárcel y se exacto. pone a entrenar Él a es el los jugador. demás. Exacto, sí. Escape a la victoria, se llama la película de Pelé y Stallone. Escape a la victoria. Sí, señor. Ujú. Bueno, y ya hagamos que para cerrar esa parte de fútbol y cine, porque también van muy de la mano, ¿ustedes han visto la película El secreto de sus ojos? La película argentina No. que Me encanta ganó la Oscar en el Argentina. 2010. Espectacular esa película. Peliculaza. Además que la película estaba, Espectacular. Y la estaba buscando para volverla a ver porque la quería mostrar a mi esposa y no la puedo encontrar. Si la tiene por ahí creo me que avisa. está, pero no puedo decir el nombre de la plataforma, pero está en una de las plataformas. Esto, yo de noche la estaba buscando, No, pero no, no la nosotros, encontré. nosotros hemos dicho varias veces, No. hemos dicho Netflix varias Sí, Ah, veces bueno, y... exacto. esas Creo que no está le en pare. Netflix. Sí. Me parece que está en Netflix. Sí, Pero Netflix. peliculón. sí. Esa película está basada en un libro que se llama, una novela que se llama La pregunta de sus ojos, escrita por el gran maestro Eduardo Sacheri, quien tuve la fortuna de conocer el año anterior, mi ídolo literario, por decirlo de alguna manera. Wow. Hincha de Independiente de Argentina, Conocer. futbolero a morir. Entonces, en ese momento cuando yo abordo al maestro, siempre ha tenido la pregunta sobre la escena del estadio. Ustedes que vieron la película han visto la escena del estadio, que es maravillosa. Es una escena a plano abierto, en cancha de Huracán, en la noche, un partido Racing Huracán. Y yo le preguntaba a él que por qué habían optado por cambiar la escena del libro a la película del escenario. Me explico. En la novela, esa escena ocurre en una estación de tren. En el Ujú. libro ocurre en un estadio. Entonces el maestro dijo que cuando se sentaron con Campanella, que es el director de la película, que también es guionista, a mirar la escena, Campanella quería fútbol sí o sí. Sacheri no quería tanto fútbol porque venía ya estigmatizado con mucho fútbol como escritor. Entonces Campanella dice, no, pues quiero que la escena sea en fútbol, porque es que el malo de la película va a fútbol, es hincha de un equipo y quiero Sí, sí, que... sí. Sí, que es, bueno, no quiere dañar la película, yo si la quiere buscar, pero es la parte Sí, es esencial de la muy película. buena escena. Entonces Ujú. Sacheri le dice entonces a Campanella, bueno, listo, entonces busquemos una cancha. Entonces Sacheri empieza a buscar canchas en Argentina para hacer esa toma. Y habían dos opciones, la cancha de Racing, que es el Cilindro de Avellaneda, y la cancha de Huracán, que es el Tomás Ducó, en Parque Patricios, el barrio. Entonces, optan por la cancha de Huracán porque la cancha de Huracán tiene como unos pasadizos, como una estructura que permitía hacer la escena, una escena de persecución, mientras que en el Cilindro de Avellaneda, pues es todo circular, entonces no había por dónde como escapar, ¿no? Entonces, me dice Sacheri me dijo Sacheri en ese momento que la escena del estadio había sido propuesta por el director de la película y que por esa razón la escena se hace en un estadio, ¿sí? La siguiente pregunta que le hice a Sacheri era ¿por qué el malo de la película es hincha de Racing? ¿Sí? Ya les dije que Sacheri es hincha de Independiente y Independiente y Racing se odian a muerte, ¿no? Entonces me dice Sí, sí. Sacheri, bueno, en ese momento en Argentina hay 5 equipos grandes, River, Independiente, Boca, San Lorenzo y Racing. Y él decía, el contexto de la película de esa época, años 72, creo, más o menos, River y Boca demasiado populares como todavía lo son. Entonces, pues, como que no. San Lorenzo venía de capa caída, descendido y mal, entonces tampoco. Y pues me dijo así, y pues la gente buena es de Independiente, entonces el malo tenía que ser de Tiene Racing. que ser del Racing. Y así contó la escena de la película, pero la verdad es que es una escena, a mí me encanta la película y sobre todo la escena porque es el paso que le da la anterior escena a la escena del estadio es impresionante. O sea, la forma en que deducen dónde puede estar el criminal no, es una vaina
espectacular. El clímax de la película. Bueno, y que Yair está escribiendo un libro, ¿no? Un libro de cuentos Sí, sobre el fútbol. tenemos un Sí. escritor. De hecho, yo tuve la primicia con uno de los cuentos, que él me lo pasó a mí para que lo leyera, a ver qué pensaba, que el cuento todavía no ha visto la luz, pero yo sí tuve la fortuna de leerlo antes de que vea la luz, que es un cuento que se llama La Fiera León. El protagonista del cuento es Néstor León, un compañero de nosotros del colegio, que fácilmente pudo ser profesional. Lo que pasa es que él se dedicó pues a estudiar, él estudió y una carrera y normal, pero si el man hubiera querido hubiera podido ser profesional. Otra carrera dañada por la Sí. universidad. Sí, yo casualmente en diciembre que estuve en Bucaramanga me encontré con él, hablamos, sigue siendo el mismo tipo humilde, sencillo, porque es que el cuento nace a raíz justamente de eso. Los que no éramos tan buenos, o por no decirnos malos en fútbol en el colegio, pues siempre éramos relegados en el momento de escoger el equipo, ¿no? Entonces aparecía, escogían los equipos, entonces yo ya estaba en uno y lo otro en otro, y los maletas, pues lejos. Entonces Néstor, que era el mejor jugador no solo del salón, sino del colegio, el hombre siempre nos metía en el equipo. Entonces era un gesto de humildad que siempre le valoré. Y era esos compañeros que jugaba tanto, pero no era el que lo recriminaba a uno, oiga, no se coma el gol, pedazo de tronco, porque hacía bien, ¿sí? Entonces siempre le valoré eso y quise como hacerle ese homenaje y la verdad al papá de él también le gustó muchísimo, me llamó, me preguntó que necesitaba 10 libros, le dije todavía no ha salido el libro. El libro se va a llamar, ¿Para cuándo? la idea es que este año salga, se llama Hágale. La vida y el fútbol son un cuento. ¿Sí? Hay un cuento sobre el suceso de Bucaramanga de 1981 también. Claro. Y hay un cuento. Cuando le cuenta la historia del papá, para hacerle la le cuenta la promoción. historia del papá que no Sí, fue al partido porque Sí, sí, sí. Y hay otros, por lo menos la historia del 5-0. Yo no vi el 5-0, por ejemplo. No lo vi. Se fue la luz en mi casa ese día. Mm. No lo vi. Y hay también, y Joao lo sabe, ya se lo he dicho, y hay un cuento especial con Joao. Joao es protagonista de uno de los cuentos. Él no se acuerda sí, por qué, pero yo tengo no se me olvida. Déjelo de Sí, sorpresa, no, cuando déjelo lo de lea, sorpresa para cuando lea el libro. Cuando lo lea, ¿me va a odiar o me va a querer más? No, lo va a querer más. Bueno, ¿no? ya, Sí, yo sé que sí. muchísimas gracias por la compañía. No, ustedes. Estuvo buenísimo. Totalmente diferente este episodio a los demás, pero eso es bueno. Eso es bueno para saber un poquito de todo. Hoy rompimos unos... No, yo no creo que rompimos mitos, pero dimos mucho conocimiento hoy sobre la gente que le encanta el fútbol, datos curiosos y bueno, Jair, muchísimo, muy agradecido con su conocimiento, con su tiempo, por compartir con nosotros en el día de hoy. No, a ustedes, Mario, Joao, la verdad, siempre charlar de fútbol es algo que uno disfruta muchísimo y más con amigos, porque es entretenido el tema y fue divertido, Sí, nos sí, reímos, da para recordamos y de verdad que muy agradecido con ustedes y deseándoles los mejores éxitos en este proyecto. Yo alguna vez le dije a Joao que chéverísimo poderlo sacar en libro también porque lo que tiene, ese material que tiene es invaluable. Sí, Y esto también es un vamos a acercamiento sacarlo. a Ahí eso. tenemos varios planes. Claro, Oiga, pero antes de irnos yo quiero hacerles una última pregunta. señor. Para ustedes, ¿quién es el más grande de la historia? Uy, yo no sé. ¿El Chino Zambuesa puede ser? Sí, Para claro. mí. No, hablando en serio, yo creo que Messi, ¿no? Digamos que yo a Pelé no lo vi jugar. De Maradona tengo muy pocos recuerdos, a pesar de que fue de mi época. Pero digamos que es que el fútbol empecé a entenderlo como en el 90. Entonces no puedo decir que vi a Maradona en su esplendor. Y pues lo que he visto de Messi es que sí es súper súper galáctico y una cosa totalmente diferente. Sí. A mí me queda la espinita con Ronaldinho. Yo Bueno, creo sí, que pudo claro, haber sí, sido sí. mucho más. Yo creo que él fácilmente pudo haber Sí. mostrado mejor fútbol de Messi, Sí, pero no, era mágico. simplemente no Era un quiso, mago pues. total, mágico. Sí. Sí. Lo olvidaba Ronaldinho, claro, sí, no, sin duda. ¿Y para usted, señor, quién? Para mí siempre fue Maradona hasta que Messi ganó el Mundial. Porque yo siempre dije, no, para que, o sea, digamos que era consciente de que Messi jugaba un poco más que Maradona, pero yo decía, si Messi no gana un Mundial,
Maradona para mí siempre será el número uno. Ya Messi lo ganó, No, entonces no sigue. puede ser mejor que Maradona sin mundial, sí. Pero para mí ya es Messi. Sí, no, total. Bueno, muchachos, muchas gracias por su presencia. Amigos y amigas, seguidores del Viernes de Desmitificación, un abrazo grande. Los queremos mucho. Bueno, Jair, muchas gracias, hermano, de verdad, por su presencia. Y bueno, hasta la próxima. Mario, Jair, nos vemos, hermano. Un abrazo. Gracias. Muchísimas siempre a la por orden. todos y bueno, recuerden siempre seguirnos, mandarnos sus comentarios, sugerencias, lo que quieran contarnos, échenos una contadita. Si no pueden decir Viernes de Desmitificación, vayan solamente a vddpodcast.com y ahí van a encontrar todos los canales donde nos pueden encontrar. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Chao. Bueno, gracias. Chao, chao. chao. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de Desmitificación. Un universo de conocimiento inútil.